Ustedes se recuerdan las primeras tablas de la ley que se hicieron añicos con el becerro de oro. La Torá nos cuenta que esas tablas venían de un lugar tan elevado que su luz era demasiado intensa para este mundo y por eso no tenían sincronización armónica con este mundo y por eso las tablas se disolvieron prácticamente. Pero las segundas tablas, esas son diferentes. Y Moshe tiene que labrarlas él mismo. Y así tendrían la misma sincronización armónica de este mundo material. Y mis queridos también, esto significa que nosotros tenemos que poner nuestra parte. Nosotros queremos el mundo hecho, queremos que haya una persona que me dé las enseñanzas de la Torá y cómo aplicarlo, para no aplicarlo, por supuesto, en vez de yo buscar, investigar, indagar cómo encuentro esos principios de la Torá y cómo aplico esos principios de la Torá a mi vida diaria, donde aparte de lo que estoy escuchando de mi moré, de mi morá, en el caso de los amigos cristianos, de su pastor o de su sacerdote, buscar tener tu propia interpretación y cuando ese pastor, ese sacerdote, ese moré o ese rabino venga a darte una interpretación de la palabra, tú la puedas contrastar con tus propias interpretaciones y tomar tus propias conclusiones. Y esto significa que nosotros ponemos de nuestra parte. Muchas veces vemos a Shem como una deidad, como una persona que está en el cielo y que me concede favores y de verdad que eso es súper alejado de la realidad. Si lees la Torá te vas a dar cuenta que el Yuhe Bajé es una tecnología que nos permite llegar a la luz creadora. Pero la luz creadora simplemente nos alumbra en la medida en que nosotros estemos libres de emociones negativas. Y una vez que la luz creadora llega a nuestra vida se sincroniza y logra sincronización armónica con el sustento infinito. Y en ese momento, por supuesto, tengo salud, tengo sustento, todo lo que dice el libro de Shemot antes de presentarse el becerro de oro. Salud, inmortalidad, juventud eterna. Entonces, tenemos que ponernos de nuestra parte, no podemos esperar que las cosas nos caigan del cielo. Y bueno, y si la gente piensa que, por ejemplo, el café le va a caer del cielo, oye, procuren llevar aunque sea una bolsa. No vaya a ser que caiga el café y no puedan meterlo en la bolsa porque no tienen dónde meterlo. Entonces, miren muchachos, no pueden esperar que las cosas caigan del cielo. Y en este mundo que estamos viviendo menos, en este mundo que estamos viviendo tenemos que poner una acción consciente y una acción guiada por Hashem para lograr de este caos un paraíso, al menos en nuestra vida y en nuestra comunidad. Y en la medida que la comunidad vaya creciendo, por supuesto, muchos nos vamos uniendo a ese clamor de una vida en paz, una vida tranquila, una vida en redención, como decimos en clases presenciales. Durante el Omer, este periodo que estamos viviendo, que es el periodo entre Pesaj y Shavuot, tenemos la oportunidad de labrar nuestro propio contenedor, nuestra propia vasija y de prepararnos para recibir la luz divina. Porque tenemos luz divina, pero tenemos una vasija para almacenarla. Oye, nos baja energía divina de los mundos superiores, pero tenemos una batería que se recargue con esa energía. Es como que sintonicemos una radio para captar la señal perfecta. Tenemos que tener vasija si queremos recibir esa luz divina, igual que si queremos recibir la señal de internet, tenemos que estar conectados a una red inalámbrica o tenemos que tener en el techo de nuestra casa un dispositivo receptor de esa energía para nosotros poderla transformar en nuestro mundo físico y sacarle provecho. Igual es la energía creadora. Tenemos que poner de nuestra parte. Porque cuando Hashem se revela a Moshe, proclama sus 13 atributos de misericordia. Y la Torá dice que estos atributos son nos hace ver la Torá que son como el ancla del universo.
Porque sin estos 13 atributos de la misericordia, el mundo no podría soportar el juicio, ¿no? Imagínense. Busquen estos 13 atributos, lo que no los recuerdan, para que al repasarlo puedan entender este momento que nos encuentra este fin de semana. No se los digo porque por supuesto sería muy amplia la reunión y no es el fin en sí. Pero ¿cómo yo puedo aplicar esto en mi vida moderna, en este mundo de caos que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles? Mira, mis talmidines, en estos tiempos difíciles es lo más fácil que puedes hacer es sentirte abrumado. Eso es lo más fácil, o sea, simplemente conéctate, vincúlate a una red o a un canal que transmita noticias trágicas y por supuesto, listo, lo lograste, te abrumaste. Y yo creo que al final ese es el objetivo, ¿no? Que toda la humanidad se abrume para que entre en control del oponente. Pero quiero decirte que, y mi insistencia en que repasaran esos 13 atributos de la misericordia, es que en estos momentos puedes visualizar esos 13 atributos como rayos de luz que emanan de la estrella de David, del Maguen David, y que suaviza la cosa atrayendo esperanza, y es como tener un escudo protector contra la negatividad. Y eso se ve en esta porción que estamos estudiando hoy. Porque la Torá nos advierte, ¿no? Y nos advierte mucho entre el ego versus la humildad. Y en este momento especial de Pesa, donde decimos al Hamed pausa, no tanto a Dios, le decimos a Hamed cosa levadura, le decimos Hamed pausa, párate ahí bien lejos de nuestra vida, lo alejamos, y el Hamed representa ese orgullo, ¿no? Y bueno, es el ego, por eso es que hablo del ego versus la humildad. Y en la Torá nos advierte sobre un Dios extraño, que en realidad es nuestro propio ego, el oponente es nuestro propio ego. O sea, nunca busquen al oponente como una figura, no sé, me imagino que negro, un hombre negro, algo así. No, porque el oponente, el Satán, en realidad es en realidad nuestro propio ego. Y durante Pesaj nos deshacemos del Hamed, el pan leudado que simboliza el ego inflado, el oponente inflado, y nos volvemos matzá, el pan sin levadura que comemos toda esta semana, que es un pan finito. Se llama matzá porque no tiene levadura. Entonces es como dejar de ser pan leudado y ego inflado y transformarnos en matzá. O sea, ¿qué es matzá? Matzá representa la humildad pura. Porque ¿cuántas veces nos dejamos llevar por el orgullo? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la arrogancia? ¿Y cuántas veces, una vez que nos dejamos llevar por estos dos elementos y hacemos ese desastre y ese caos de nuestra vida, nos decimos, oye, pero no sé por qué hice tal cosa, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, por qué fui tan impulsivo? Mira, porque nos dejamos llevar por el orgullo y la arrogancia. Y este Shabbat es hora de que rompamos esas cadenas del ego. Es hora de que hagamos ese firme propósito de romper esas cadenas que nos mantienen atadas al ego, a ese oponente, a ese Satán. Es hora de que dejemos de ser esclavos de nuestros propios juicios. Y es hora de ser humildes, porque al ser humildes nos abrimos a la luz. Y al ser humildes podemos servir a los demás con verdad. Y a los demás de verdad. Porque vamos, al no estar el ego metido dentro de lo que es una ayuda, esa ayuda se convierte en compartir, donde yo doy, recibo, y donde se hace esa simbiosis perfecta y sublime que armoniza con nuestro principio de creación. Y bueno, 3 fiestas, conexión total, ¿ok? Y bueno, y que nos recuerda también la importancia
de presentarnos ante Hashem esas tres veces al año, ¿no? Y esto alinea nuestras tres almas, el Nefesh, que es la vitalidad, el Ruach, que es el espíritu, y la Neshama, que es el alma superior. Y cómo nosotros alineamos estas tres fuentes, estas tres almas con Hashem. Y en medio de este Sabbat de Pesaj, que estamos en un punto de equilibrio, la luz une la salida de Egipto con la redención final. Y es como estar en el centro de un puente, conectados con el pasado y conectados con el futuro. Y miren, muchachos, es como un manual para arreglar lo que está roto, no importa cuántas veces nos equivoquemos. Siempre podemos empezar de nuevo. Las segundas tablas están allí, porque las primeras se rompieron, pero llegaron unas segundas tablas. Y están allí esperando a que subamos a la montaña con humildad. Pero hay que labrarlas. Tenemos que labrar nuestras propias tablas. Tenemos que cargarlas. La luz nunca se va. La luz solamente, la luz divina, el creador, la luz creadora, solamente espera a que nos preparemos para recibirla, porque nunca nos va a llegar luz divina si no estamos preparados para recibirla, si no tenemos un contenedor donde guardarla, si no tenemos una vasija para almacenarla. Ahora bien, la pregunta sería esta, ¿no? ¿Estamos listos para dar el siguiente paso? Y bueno, sé que están preparados para recibir toda esta información. Ayer yo a ustedes les envié por todos los grupos lo que se tenía que estudiar para el día de hoy. Toda esa porción de la Torá de Shemot Vaikra que había que estudiar. Espero que lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque no es igual que ustedes reciban la información que yo les doy, que reciban maíz, como yo lo digo muy coloquialmente, a mi grupo presencial, que le echen maíz. No es igual eso a que traguen entero, a que ustedes tengan sus propios estudios y sus propias interpretaciones de la Torá y puedan contrastarla con la interpretación que yo les doy. Porque es que a la final yo soy un estudiante y yo lo que estoy haciendo con ustedes simplemente es compartir mis interpretaciones. Ahora, si yo estoy compartiendo con ustedes mis interpretaciones, lo más lógico es que ustedes compartan conmigo sus propias interpretaciones. Cosa que ocurre muy poco, pero que deberíamos comenzar a aplicarlo. Ya sea a través de mi número directo de WhatsApp, a través de esta red social con la cual estás escuchando este seminario, por cualquier medio. O sea, si yo comparto con ustedes, lo mínimo es compartir, que ustedes compartan conmigo. Igual cuando ustedes comparten con otras personas, lo mínimo necesario para que eso sincronice con la luz creadora, con el principio divino, sería cuando ustedes comparten que esos otros compartan con ustedes, porque en ese momento sí se presenta el armónico. No solamente es dar para es recibir para dar. ¿Ok? Y es un compartir lo que nos va a unir al Creador. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el pasaje de Vaikra, de Levítico. El capítulo 23 entre el 19, entre el pasú 19 y el pasú 25, pasú versos, ¿no? Entre el verso 19 y el verso 25. Por supuesto interpretado desde mi propia óptica, ojo con eso. Tienen que contrastarlo con sus propias enseñanzas. Desde mi propia óptica y desde un concepto de aplicación, porque nosotros tenemos que estudiar la Torá desde un punto de vista aplicativo de toda esa enseñanza, porque nosotros tenemos que hacer historia con esas palabras. Y la única manera de hacer historia con esas palabras no es escribiendo un libro grueso. La única manera de hacer historia con las palabras es viviéndolas y aplicándolas en mi vida, porque al aplicar en mi vida y encontrar la armonía en mi vida, eso queda para mi historia y eso queda escrito. Y ahí voy escribiendo la Torá, pero no en un libro, estoy escribiendo la Torá en mi vida, te voy aplicando la Torá para mi vida y esa es la verdadera interpretación de todo esto. Y el pasaje de Vaikra, Levítico 23 del 19 al 25, nos alimenta
las dimensiones superiores en el mundo actual. Y esta porción se lee en los sacrificios adicionales de Musaf también, no es solo una descripción de antiguas ofrendas animales. A través de la lente de la Torá se revela como una tecnología espiritual para nutrir, para alimentar todas esas dimensiones superiores y traer bendiciones a nuestra realidad física. Y este Shabbat de Hol Hamoed Pesach exploraremos cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria. Y eso es lo que yo exploré y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y espero que ustedes también comiencen a compartir sus valiosas enseñanzas conmigo. Y bueno, mis queridos talmidines, la Torá nos enseña que los 7 días de Pesach corresponden a las 7 sefirot, a las emanaciones divinas. En la interpretación profunda de la Torá. Y bueno, y las emanaciones divinas que desde Gesed hasta Malhut. Y ahí tienen que ahí repasen un poco en audios pasados o de repente en textos pasados, en bibliografía, que son las 7 sefirot inferiores. Y bueno, que son las que van de Gesed a Malhut. Y cada día es una puerta y cada semana es una puerta que se abre y una oportunidad para refinar nuestras energías. Y eso es lo que nosotros llamamos conteo del Omer. Cada semana vamos rectificando cada día de esa semana. Cada semana es una sefirot, una emanación divina la que estamos iluminando. Y cada día es la emanación divina dentro de la emanación divina que estamos nosotros armonizando. Entonces la ofrenda, mi recomendación es que en lugar de simplemente seguir una tradición mecánica, tengo que contar el Omer y tengamos conciencia. Mira, pueden meditar en los atributos que tiene cada una de las emanaciones divinas que nosotros llamamos sefirot. Cada una de las sefirot correspondientes a cada día. Pueden buscar la alineación de nuestra energía con esa emanación, con esa sefirot. Por ejemplo, en el primer día pudimos enfocarnos en Gesed, que es la bondad, y buscar de ser más generoso y de ser más compasivo con nuestras interacciones diarias. Y para eso están los audios que yo les voy a ir enviando. Incluso cada día les envío como un resumen de aplicación para que lo hagan dentro de las próximas horas. La idea de esas aplicaciones, ahorita voy a hacer una pequeña reseña de las aplicaciones que yo les envío, es que lo hagan en la madrugada, antes del amanecer. Se paran bien tempranito, en la mañana se hace shaharit, las oraciones de la mañana, hagan todas las bendiciones, hacen toda esta práctica, luego de la práctica cierran con el Shema Israel, y de esa forma tienen todo el día para buscar un caos donde poder aplicar esas interpretaciones. Porque lo bonito de este camino hebreo que elegimos recorrer, y los que somos judíos que nacimos en este camino hebreo, lo bonito de todo es que es como un laboratorio, ¿no? Donde nosotros aprendemos algo en la mañana y tenemos todo el día para la experimentación y la aplicación en el mundo real. Y ese es nuestro concepto, y eso es nuestro día a día, y eso es nuestro diario vivir. Y este libro Vayikra nos enseña sobre el sacrificio del fuego, sobre quemar el ego, y nos habla sobre la ofrenda encendida. La ofrenda encendida representa a Geburá, la ofrenda encendida representa la emanación divina de Geburá, que representa el fuego, que representa el rigor, que representa el juicio, que debe ser elevada, que debe ser transformada. Y para los místicos hebreos, quemar las grasas del sacrificio no representa quemar un animalito, ¿no? Eso simplemente es quemar el ego, quemar el hametz. Y por eso es que hoy tenemos que identificar nuestros patrones egoístas y trabajar conscientemente para superarlos.
¿ok? Porque tú cuando haces las cosas, ¿cuál es tú desde dónde? ¿Cuál es el origen de las acciones que tú haces? Porque todo se origina en un pensamiento, en una emoción. Ahora, tú cuando ¿actúas por miedo o actúas por amor? ¿Tú buscas reconocimiento o prestas servicio con humildad, con intención de compartir? Entonces cada vez que elegimos la humildad sobre el ego, cada vez que elegimos el amor sobre el miedo, estamos realizando nuestro propio sacrificio de fuego. Y ese es el sacrificio de fuego, de quemar las grasas del sacrificio que nos habla la Torá. Y bueno, un Mikra Kodesh, la Santa Convocación, que une las almas. El Mikra Kodesh es un momento donde la Shekinah, que es la presencia divina en la tierra, llama a las almas a reunirse. Y es un tiempo de conexión y es un tiempo para la conexión y es un tiempo para la comunidad. Que hay fortalecer nuestro lazo comunitario, de repente asistir a los servicios de enseñanza, participar cuando estemos recibiendo las enseñanzas por los grupos de WhatsApp o a través de Facebook, Instagram, YouTube, participar y colocar tu comentario, ¿ok? Participar en esas actividades sociales, ofrecer nuestro apoyo a quienes lo necesitan, crear espacios de encuentro donde podamos compartir nuestra luz y elevarnos juntos. Y la Torá también nos dice que liberarnos del trabajo servil significa liberarnos de la esclavitud del ángel de la muerte y del lado oscuro, el Sitrahará. Ok, por eso es que en este camino tenemos la prohibición del trabajo servil. Porque nosotros no hacemos trabajo servil. Nosotros actuamos desde la libertad real. Y tenemos que reflexionar siempre sobre mis motivaciones. Tú trabajas solo por el dinero. Tú no has comenzado a trabajar cuando ya estás pensando cuánto vas a ganar, cuánto vas a sacar, cuánto necesito. Tú sales de compra comprando ofertas o sales comprando sustento para tu vida. Ok, sales a comprar harina o sales a comprar el descuento. El mejor descuento que consigas. Ese es el punto. Ok, tenemos que salir de ese trabajo servil al oponente y actuar con libertad. Y tenemos que reflexionar sobre nuestras limitaciones. ¿Para quién trabajamos? ¿Ok? ¿Por necesidad? ¿O encontramos propósito y alegría en lo que hacemos? Tú buscas formas. Mira, hay personas que, pero para esta festividad que voy a gastar mucho dinero. No la hagas. No la hagas porque estás trabajando por necesidad. No estás trabajando por propósito, por alegría. De vivir esa experiencia, de tener esa festividad. Lo que pasa es que una Torah es tan cara, no la compres. ¿Ok? Tú no estás buscando una Torah, tú estás buscando es un dinero que te vas a ahorrar a comprarla. O sea, y eso es un concepto completamente medio tonto, ¿no? Que yo no voy a estar comprando. Y mira, imagínate, y comprar carne kosher, que es más cara que la carne. Es más cara porque es kosher. Ahora, ¿tú estás comprando barato o estás comprando carne? No sé si me entienden el concepto, pero tenemos que buscar formas de alinear nuestro trabajo con nuestros valores y pasiones, actuar desde la libertad real, que significa elegir el amor, elegir el vínculo, elegir el propósito sobre el miedo. Y por supuesto sobre la obligación, porque nada es obligado en este planeta. Y aquí no estamos hablando de una religión donde yo lo voy a obligar a hacer cosas. Yo les digo lo que se debe hacer, más no lo que ustedes tienen que hacer. No sé si me comprenden. Entonces, este pasaje de Vallicrá, nos da un tortazo en la cara con la libertad. Y nos recuerda que la libertad requiere un mantenimiento diario. Que no basta con salir de Egipto una vez, que hay que
presentar nuestra ofrenda, nuestro esfuerzo personal cada día del Homer. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, mis queridos talmidinas, amigos todos de esta comunidad, podemos nutrir las dimensiones superiores y atraer bendiciones y vivir con mayor libertad y con mayor propósito.